¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy tenemos una semana relativamente corta, muy pocas noticias realmente. Vamos a ver las principales noticias, vamos a ver las correlaciones. Hoy el mercado se descorrelacionó un poco referente a muchos instrumentos, entonces vamos a tomar algunas decisiones de inversión que pueden generar, en este caso, quizá movimientos aparentemente igualitarios, pero realmente es porque se han roto ciertas correlaciones. A ver si es que el mercado ya terminado de resolverlas, ¿ok? Bueno, en primera instancia, bueno, el día de hoy tuvimos, además del eclipse, tuvimos algunas noticias importantes. Bueno, no tan importantes, realmente ha sido un lunes muy tranquilo en bolsa. Si ustedes se ponen a observar, pues en el mercado nosotros tenemos posiciones, como ustedes pueden darse cuenta, en donde el mercado como tal no nos está dando pues muchos preámbulos sobre hacia dónde puede dirigirse la economía como tal. Hemos tenido producciones industriales en Alemania, la balanza comercial en Alemania, que como ustedes muy bien saben, esas noticias pues no generan volatilidad. Después declaraciones del presidente del Banco Central Nacional Suizo, que sí generan algo de volatilidad. Realmente el mercado estuvo estancado en este periodo con grandes curvas, ¿no? Eso sí hay que mencionarlo. En el oro, por ejemplo, hubieron muchísimas curvas en compra y en venta en el día de hoy, pero al final de cuentas se quedó únicamente en el precio que ayer en la noche mismo consiguió, ¿no? El oro llegó ayer en la noche a máximos históricos nuevamente y hoy entre subidas y caídas básicamente topó casi el mismo nivel, es decir, una fluctuación como tal del día lunes no existió y eso se debe a que principalmente pues no hay muchas noticias en el mercado, ¿ok? Por otro lado, el día de mañana sí vamos a tener noticias no del todo importantes. Como pueden ver, el calendario está muy pequeño, realmente no hay noticias fuertes. Y es principalmente porque en las noticias muy fuertes ya se las vincularon la semana pasada. Ahora esta semana va a ser una semana de muchísimo análisis técnico, probablemente muchas tendencias. Mañana, en la mañana que tenemos nuestra sesión de inversiones, vamos a dejar algunos swings trading para esta semana porque realmente el mercado está muy quietito ante las posibilidades de ciertos mecanismos de inversión. Y bueno, si ustedes observan, mañana tenemos noticias vinculadas al petróleo, la previsión energética a corto plazo, la subasta de deuda a 3 años, que comúnmente no genera volatilidad, y las reservas semanales de crudo, que esto sí que genera mucha volatilidad en el mercado. Por otro lado, también tenemos la decisión de tipos de interés, en este caso de Nueva Zelanda, lo que vamos a testear en este momento. Bien, de día martes, la noticia más fuerte va a ser la decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda y el discurso que se suele dar después del tipo de interés como tal. Bien, entonces en este momento lo que vamos a hacer principalmente es ver cuál sería la posibilidad de que el tipo de interés pues ya se mantenga o se siga generando un movimiento, en este caso, a la, a la, alz- a la baja, perdón, que la proyección de a nivel mundial, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver, déjenme observar, Nueva Zelanda. Uy, eso me pasó, no lo vi. Está. Perfecto. Entonces vamos a ver el tipo de interés, a ver si es que alrededor ya se esperaría un movimiento en Nueva Zelanda. Perfecto. A ver, vamos al tipo de interés, vamos a lanzar un forecast, vamos a comprenderlo todo. A ver, la tasa de tipo de referencia se registró. No, lo lógico, bueno, la idea es bajar el tipo de interés como hemos venido viendo alrededor del mundo, ¿no? Esa básicamente es la idea. Pero si ustedes se fijan, aún la previsión no está dada. Se estimaría que en el próximo trimestre se debería bajar el tipo de interés, no solo en Nueva Zelanda, sino alrededor del mundo, pero los datos económicos francamente aún no nos dan una opción de hacia dónde puede dirigirse el mercado. De que se va a bajar, se va a bajar, no solo en Nueva Zelanda, sino alrededor del mundo. De que va a pasar, va a pasar. El problema radica es que con los datos que estamos teniendo en empleo y mucho más, pues el mercado no está muy animado referente a esta noticia, ¿no?
Entonces, muy probablemente mañana el tipo de interés quede en 5,5%. Eso va a hacer que Nueva Zelanda se valore. Inicialmente a las 9 de la noche se valore el dólar neozelandés sobre los otros instrumentos, en este caso, que sería el dólar americano y el euro, que serían los principales. Y el discurso del Banco Central daría o refrescaría básicamente lo que podría llegar a ser Nueva Zelanda. Pero de manera anticipada, el discurso en este caso, no solo de Nueva Zelanda, sino del mundo, se está vinculando netamente a que el mercado aún no tiene los datos suficientes respecto a Producto Interno Bruto, respecto al desempleo y respecto a inflación para tomar una decisión en frente al tipo de interés. Entonces, eso hace que lógicamente el mercado quede completamente quieto. Bien. Entonces, en ese sentido, la recomendación sería más bien valorar el tipo de interés, comprar dólar neozelandés. Probablemente mañana, el día de mañana esté en picada el dólar neozelandés porque va a estar bastante manipulado antes de la noticia y después de la noticia se valore. Entonces, a ver si es que podemos encontrar una posición en neozelandés y aprovecharnos de la manipulación que mañana seguramente se va a dar. Bien. El día miércoles va a ser el día más importante en bolsa porque va realmente a determinar no solo el discurso de en este caso de Estados Unidos y la Reserva Federal, sino también va a determinar la semana. Créanme que esta va a ser la noticia más importante de la semana y después el mercado realmente va a estar completamente quieto. El día miércoles la recomendación sería no operar porque o al menos no operar hasta pasadas las 8:30, 9 de la mañana, porque, como ustedes pueden ver, tenemos los datos de inflación. A ver, en Estados Unidos el discurso es igual al que yo les acabo de mencionar, es decir, sí se espera bajar el tipo de interés. Todo el mundo está esperando que se baje el tipo de interés. El problema es que los datos que estamos observando de momento no son los suficientes para ya comenzar a ver una baja del tipo de interés como se pronosticó a finales de trimestre, sino lo que se esperaría es un mes más, que incluso 2 meses más, y eso daría de alguna forma mayor fortaleza al dólar americano, ¿sí? La noticia puede cambiar de preámbulo siempre y cuando el IPC sea menor al dato del 3,7%, es decir, la inflación vaya reduciendo sus puntos en este caso. Si nosotros vamos a Estados Unidos, vamos directamente al dato inflacionario. Nos vamos donde dice inflación, ¿sí? Y vamos a lanzar el forecast. La idea sería darnos una, una muy buena idea de lo que podría llegar a pasar. A ver, la tasa de inflación aumentó a 3,2 en febrero. Ya se espera que la tasa de inflación sea el 3% para finales de trimestre, según los modelos. Ya. La idea es que sí exista una caída de inflación. Es la idea. Ya, al finales del trimestre sería la idea. Sin embargo, como les dije, frente a los datos del Producto Interno Bruto, no tenemos mucha idea de lo que podría llegar a suceder. Si ustedes se fijan, se esperaría una baja del 3%, lo que sí daría una luz verde a que el tipo de interés ya comience a reducirse en los tiempos estimados, pero realmente sería una noticia boom. Entonces aquí estamos muy a la expectativa de lo que podría llegar a suceder. O se mantiene el tipo de interés, perdón, la inflación subyacente y la inflación anual, o cae al 3%. Si se mantiene, el dólar americano se va a fortalecer con mucha fuerza, se va a fortalecer. Y es muy posible que, pues, movimientos como el del oro sí corrija con mucha fuerza el día miércoles. Probablemente hoy, mañana se enranguen y suban, pero el día miércoles con esa noticia, si es que sale igual o mayor al esperado, el dólar se valore con mucha fuerza y el oro se desplome de una forma extraordinaria por un lado. Por otro lado, si es que el IPC sale menor a lo esperado, es decir, menos de 3,4 o 3%, que sería la idea, el dólar americano pierde mucho valor y ya sería un hecho de que em, se va a cumplir el tipo de interés en los plazos estipulados. Ya, ¿por qué estamos esperando esa noticia? Porque como les había dicho, pues las noticias del empleo, de hecho la semana pasada que tuvimos la noticia del empleo el día viernes, fue la tasa de desempleo, recordarán, tuvimos un boom en el empleo, es decir, el empleo aumentó cuando la expectativa era que se reduzca. Entonces, claro, eso ocasiona que lógicamente existan muchas dudas sobre la baja de tipo de interés de momento. Pero bueno.
Esa noticia va a ser bien, bien importante. Dependiendo de cuál sea la noticia, el mercado va a tener un gran agitamiento. Si la noticia es igual o mayor, mañana, el día miércoles, esto va a tener una caída libre en el oro, en el euro, en la libra, posiblemente en el Nasdaq. Va a tener una caída libre. Va a caer mucho, con mucha fuerza los demás instrumentos y el oro se va a apreciar y probablemente se mantenga la tendencia todo el día miércoles, ¿ya? Pero si es que sale menor a lo esperado, igual. El mercado creería que sí puede llegar a subir. Creería que puede subir y se estancaría. No creería que corregiría como tal. ¿Por qué creo eso? Porque si ustedes se fijan en valores como el oro, el mercado ya viene apreciando con máximos cada vez más elevados, que da la apariencia de que ya está descontando los datos del IPC. Entonces da la apariencia de que ya está descontando y a la hora de la noticia sí subirá, pero no se mantendrá. No se mantendrá, probablemente suba y se enranque, o probablemente suba y caiga al mismo punto de entrada. Entonces, sí hay que tenerle mucho cuidado. La expectativa de momento sería esos dos preámbulos. No lo sabemos con exactitud, justamente por la ambigüedad de datos que hemos tenido en los días pasados, pero de momento mi recomendación sería mantener una tendencia, ¿sí? Durante toda la semana y el día miércoles tranquilamente no hacer ningún ingreso. Después de esto tenemos los permisos de construcción en Canadá, como ustedes muy bien saben, son datos que generan en este caso una proporción vinculada al Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Y en este caso, pues la previsión es la de menos 3,5%, sería una caída. Pues, la idea sería que caiga el Producto Interno Bruto a través de este dato. Realmente es algo que habría que observar. Como les dije, el mundo está expectante a lo que puede llegar a pasar con Estados Unidos. Entonces, creía que esa noticia de acá no va a ser relevante, sino todo el mundo va a estar pendiente al IPC y únicamente esa noticia pues pasará a desapercibir. Después tenemos comparecencias de segundo nivel, en este caso de un miembro de la Reserva Federal, el informe de la política monetaria y la decisión de tipos de interés de Canadá. Pues, ¿qué les menciono? De forma general, se espera a todos que se mantenga hasta tener datos propios de una mejoría en la economía. Entonces, es muy posible que ese dato también sea un 5%. ¿Qué podría ocasionar? Bueno, al menos en el dólar canadiense sí va a estar bastante atacado. Por un lado, los datos del IPC de Estados Unidos va a generar volatilidad. Por otro lado, el tipo de interés de Canadá va a generar más volatilidad. Entonces, probablemente sí sea un zigzag este dólar canadiense y la mejor postura sea realmente no ingresar, al menos en el dólar canadiense que tiene muchas noticias que le atacan por todo lado. Después de esto, como es de costumbre, pues los días martes y miércoles tenemos los inventarios de crudo. Vamos a ver cómo el crudo se vendría valorando o depreciando en estos tiempos. Y después las actas de la reunión de los miembros de la FOMC, que podrían causar volatilidad, principalmente porque como ya tenemos la noticia del IPC, las actas definitivamente tienen que darnos algún preámbulo de lo que puede pasar. Como les dije, solo hay dos escenarios. El primero, si la inflación sale menor al esperado, ya, si la inflación sale menor al esperado, ¿qué implicaría lógicamente que el mercado como tal caiga? ¿Sí? Caiga muchos instrumentos. Y ahora, si sale mayor al esperado, la posibilidad es que ya estemos descontados ciertos movimientos y el mercado como tal genere mechas y se mantenga en el punto de entrada. Sería la previsión. Vamos a ver qué termina diciendo esta acta de los miembros de la FOMC y en función de eso llegar a tomar alguna decisión de inversión. En la noche, permisos de construcción en Canadá, perdón, en Australia como tal. Vamos a ver si es que puede generar algo de volatilidad, aunque de forma general creo que el día miércoles se va a centrar todo en inflación y el dólar australiano va a estar muy afectado, que va a mantener su tendencia en función de los datos de la inflación de Estados Unidos. Y por último, los datos del IPC en China, que bueno, de forma general nos sirve como un instrumento para observar al mercado, más no como una postura de inversión. Realmente el IPC de China no, no nos dice, no nos da mucho realmente sobre la volatilidad en el mercado, ¿sí? De todas formas, siempre es importante explorar cómo el mercado viene concluyendo su inflación alrededor del mundo. El día jueves va a ser un día normal en bolsa, ¿sí? Tenemos por un lado la reunión del Eurogrupo, como ustedes pueden ver, el informe mensual de la OPEP, a ver qué sucede con los barriles de crudo. Y lo que nos interesaría aquí es la decisión de tipos de interés de, en este caso, Europa. Es igual alrededor del mundo. 4,5% se va a mantener. En Europa incluso
la posición es mucho más rígida que en Estados Unidos. En Estados Unidos al menos dieron alguna señal de que la inversión como tal podría mantenerse aún, de que se podría bajar el tipo de interés. En Europa no, en Europa el discurso fue mucho más cerrado. El discurso prácticamente fue, si no hay datos de algún, y todos los datos, no solo me refiero a uno como el de la inflación, sino lo que se dijo es que si no todos los datos no generan la noticia que estamos esperando, simplemente ellos no van a bajar el tipo de interés. Entonces, queda que pensar que aunque tengamos un dato importante de inflación en Europa, mientras todos los datos no sean buenos, no vamos a encontrar una baja del tipo de interés. Entonces, lo más posible es que sea del 4 o 5%, no se baje. Después de eso, como es de costumbre, las renovaciones de empleo, pero creo que los datos se van a centrar más en los datos del IPP. Bien, esta parte es importante porque, como ustedes muy bien saben, dependiendo del IPC, sale el IPP. Entonces, si aquí el IPP sale positivo o negativo, como quieran verlo, el IPP va a ser exactamente igual. Entonces, el día jueves sí va a ser un día de tradeo entre noticias, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer es seguir lo que hizo el IPC el día miércoles. Es decir, si el día miércoles el mercado cayó, el día jueves el mercado cae. Si el día miércoles el mercado sube y cae, el día jueves el mercado sube y cae. Ya, eso siempre pasa con los datos del IPC y el IPP. Bien, bueno, no al 100% de veces, pero la mayoría de veces sucede. Entonces, yo en ese sentido sí les recomendaría mantener posiciones con esa noticia del IPP porque realmente va a ser exactamente lo mismo que la del IPC. Bien, entonces, mucha atención, por favor. Es muy posible que esas noticias de acá salgan congruentes a la noticia del día miércoles y esa noticia pues continúe ligeramente su tendencia. Después de esto, a las 7:45 la rueda de prensa de los tipos de interés de Europa. A ver si te podemos tener alguna noticia importante. De momento, el día jueves sí va a ser un día agitado, pero tendencial. Entonces, es muy posible que solo continuemos la tendencia del día miércoles. Bien, después de esto tenemos la subasta de la deuda pública, la declaración de los miembros de la FOMC, como ustedes pueden ver, y los datos en este caso de las ventas minoristas, esto ya me estoy hablando de mercado europeo, y los PMIs de Nueva Zelanda. Noticias de rango medio no van a generar volatilidad, va a ser muy técnico el día jueves, va a ser muy técnico a ver qué es lo que podría llegar a pasar. Y por último, la balanza comercial de China y a las 11:30 la producción industrial de Japón. Bueno, como les había ya anticipado, en Japón ya se subió el tipo de interés, tenemos un tipo de interés positivo. La idea, lógicamente, sería ver qué es lo que podría llegar a suceder. Sin embargo, esa noticia de la producción industrial no creo que sea tan relevante realmente. ¿Ok? Entonces, de forma general, creo que todo se va a centrar ahora con los datos. Bueno, primero, el tipo de interés de Europa. Lo más seguro es que se valore el día jueves el euro. ¿Sí? Y continúe su tendencia el dólar americano, continúa su tendencia con los datos del IPP. Entonces sí que tenemos mucha volatilidad estos días, ¿sí? En especial el día jueves, miércoles y jueves, pero centrándonos más en el día miércoles, porque insisto, el día jueves únicamente va a seguir en la tendencia del día miércoles. El día viernes. Ya para terminar la semana, va a ser un día relativamente tranquilo, ¿sí? Porque vamos a tener, por un lado, en la madrugada, datos del Producto Interno Bruto, como ustedes pueden ver, de Reino Unido, ¿bien? Datos del IPC, en este caso, pues, de la zona europea, en este caso de Alemania, de Francia, de España, ¿bien? Y las previsiones, en este caso, del Banco Central de Europa, que es algo muy similar a lo que vamos a observar el día jueves con la rueda de prensa. La rueda de prensa va a hablarse netamente sobre los tipos de interés, pero también te van a decir sobre la previsión económica a grosso modo, ¿no? Y el día viernes únicamente vamos a ver la previsión económica, en la previsión económica del Banco Central de Europa. ¿Qué significaba eso? Básicamente que se va a profundizar en lo que podría llegar a pasar más adelante con el empleo, el Producto Interno Bruto y la inflación en el mundo europeo. Además de que ya vamos a tener datos parciales de la inflación en Europa, ¿no? Tenemos datos de Alemania, datos de Francia, datos de España, entonces de alguna forma esos datos nos van a dar un preámbulo hacia dónde puede dirigirse el mercado.
Después de esto, tenemos nuevos datos inflacionarios en Estados Unidos, el índice de precios de exportación, de importación, que no, de alguna forma no son datos tan relevantes, porque al final lo que considera la Reserva Federal como relevante es el IPC, el IPP y el índice de precios de consumo, pero de cada hogar, ¿ya? De ahí este tipo de datos suelen ser relevantes, pero no para generar volatilidad. Entonces, en ese sentido, no se preocupen, no hay volatilidad a las 7:30. Probablemente a las 9 con las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, bien, y las previsiones con el índice de confianza del consumidor, que eso siempre genera algo de volatilidad, no creo que demasiada, pero va a generar algo de volatilidad. Ahora, como es de costumbre ya durante todo este año, pues los días lunes han sido días como que de bajo volumen, ustedes van a ver mucho las acciones americanas, ¿no? Que están completamente enrangadas. Por ejemplo, en el Nasdaq no tienen ni entrada ni salidas, como que quiere subir, pero por las mismas se cae, el precio está muy quítico. Entonces, muy probablemente el día viernes, toda esta falta de volatilidad que se está dando en los índices se termine de concretar desde el día miércoles, jueves y viernes, a ver qué termina de suceder. Bien, no olvidemos también, pues, lo que de esta semana tenemos el día viernes, para ser exactos, y eso va a afectar al mercado de las acciones, los resultados de muchas empresas de finanzas. En este caso, bancos como tal, ¿no? El día viernes. Empresas como JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup van a salir este día viernes, ¿sí? Y la expectativa es que se haga antes de la apertura de los mercados. Entonces, el día viernes sí va a ser un día importante para el S&P 500, para el S&P 500 de forma general, más que al Nasdaq y el Dow Jones, más se va a vincular al S&P 500, porque tenemos noticias de empresas que representan el S&P 500 y además, también tenemos noticias referente a la economía americana. Bien, en síntesis, una semana bastante quieta y bastante corta. Muy pocas noticias en el mercado. El día de mañana va a ser un día de swing trading realmente. Va a ser muy débil el día, swing trading, probablemente se posicionen las figuras de inversión y el mercado se quede completamente quieto. El día miércoles va a ser el día más fuerte de bolsa porque vamos a tener los datos por fin del IPC y en función de esos datos se va a tomar alguna decisión de inversión. Como les acabo de mencionar, probablemente encontremos correcciones en gráficas muy verticales como las del oro, ¿sí? Y en el caso de que incluso salgan noticias que favorezcan al oro, creo que el oro ya ha venido descontando mucho esos movimientos, entonces es justo que el mercado comience a corregir. Bien, esta misma tendencia se va a trasladar a la tendencia del día jueves. La tendencia del día jueves va a ser un reflejo del día miércoles. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos fundamentales. Solo que como y el día miércoles ya tuvimos el más fuerte, ahora el día jueves lo único que va a hacer es seguir al dato, nada más. Bien, y por último, el día viernes va a haber un tema de liquidez, sí, un tema de liquidez a la semana, porque comúnmente este año ha venido, los últimos 2 años más bien ha venido trabajando de esa forma. Los días viernes han tenido mayor zona de liquidez, pero principalmente creo que se van a basar en las acciones. Ya, por un lado tenemos, como les había mencionado, eh, re- calendarios de resultados de las acciones que se vinculan al S&P 500 y por otro lado tenemos las previsiones económicas y el índice de confianza del consumidor de las diferentes universidades o entidades. Bien, y eso sería básicamente esta semana, una semana muy cortita frente a noticias. En síntesis, solo tenemos realmente una, que va a ser la inflación de Estados Unidos, y en base a eso el mercado se irá moviendo con un punto a la alza o un punto a la baja, dependiendo de cuál sea el mecanismo de inversión. La previsión es que debe haber una corrección a favor del dólar. Debería haber una corrección. Está muy golpeado y es porque de alguna forma el mercado ha hecho caso omiso a las noticias que en contra del aumento breve del tipo de interés. Ejemplo, pues el dato del empleo de la semana pasada, ¿no? El dato del empleo fue a favor del dólar y sí que cayó, pero después se disparó a máximos y ustedes vieron, ¿no? El día viernes cerramos en máximos históricos y el día domingo volvió otra vez a máximos históricos. Entonces, como que el mercado más bien ya está descontado todas estas subas. Bien, eso sería todo de momento. Hay que estar muy atentos a las posiciones de inversión. Mañana desarrollamos algunos swing tradings en específico a ver si podemos coger la tendencia de la semana. Bien.
Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Que tengan una bonita noche. Y pendientes por fuera del grupo, porque ya mismo vamos a tener el curso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pendientes por favor a eso. Hasta luego, que tengan una muy buena noche y ya saben, nos vemos el día de mañana con nuestra ejecución de inversiones. Hasta la próxima.